Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a lo que es el webcast de Pregunta a los expertos sobre desarrollo para Office 365. Bueno, realmente es que preguntéis a gente que habitualmente trabaja con desarrollo para Office 365, pues dudas que podáis tener a la hora de cómo afrontar desarrollos para la plataforma Office 365. Lo que hemos hecho es que hemos preparado una batería de preguntas que hemos pensado que son habituales en cualquier proyecto real sobre desarrollo para Office 365. Desarrollo para Office 365 significa pues desarrollo para toda la plataforma y también la parte que le puede tocar de Azure, porque hay muchas partes de Azure que van a intervenir al final en desarrollar soluciones para Office 365. Este webcast es organizado por el grupo de usuarios de SharePoint de España, por la comunidad Office 365, también MadPoint, que es el grupo de usuarios de SharePoint de Madrid, y bueno, también compartimos, que sabéis que es un magazine gratuito que salimos cada 3 meses. La semana que viene o la siguiente estaremos saliendo con el número 34. Vamos a cumplir unos 10 años y bueno, ahora os comentaré un poco los que queráis participar en estas comunidades, pues qué podéis hacer, ¿no? Porque la idea es que las comunidades no son para nada entornos cerrados, sino que todo aquel que quiera pues puede participar al final haciendo webcasts, escribiendo para compartimos, un poco lo que le guste, ¿no? Lo importante al final es trabajar, es hablar sobre tecnología. Para compartimos, es una revista, por lo tanto, lo que esperamos es que sigamos creciendo en autores. ¿De qué escribir? Pues de lo que se te ocurra en torno a tecnologías Microsoft. Puede ser contenido técnico o contenido no necesariamente técnico. Si es que esperamos que sea contenido original. Y si quieres ser un autor de Compartimos, pues lo único que tienes que hacer es escribirnos a revista@compartimos.com y estaremos encantados pues de hablar contigo y de que te conviertas en un autor de la revista. Luego, a nivel de comunidades, pues ahí tenéis un poco las direcciones de correo electrónico de cada una de las comunidades que os hemos puesto, para el grupo de usuarios de SharePoint de España, para MadPoint y para la comunidad de Office 365. En el caso de Suges y la comunidad de Office 365, la forma de colaborar es a través de webcasts como este que estamos haciendo hoy. En el caso de MadPoint, la idea es eventos presenciales. Ahí, bueno, en el webcast está Imanol, que colabora bastante en MadPoint, y si no, quien está sobre todo detrás de MadPoint es Miguel Tavera, o sea que en cualquier momento que escribáis que os interesaría hacer un evento, os va a contestar rápidamente y os ponéis en marcha. Vale. Bueno, dicho esto, ¿quiénes estamos hoy? Todos los que veis aquí, estos tíos tan feos. Mira, mira, mira que son feos, ¿eh? Bonitos no somos. Por eso desarrollamos. Si no seríamos modelos. Es que no hay uno que sea guapo, ¿eh? Bueno, básicamente todos los que estamos aquí son personas conocidas, especialistas y colaboradores habituales de la comunidad en torno a lo que es construir en la nube de Microsoft, Office 365 Azure. Algunos son MVPs, otros no. Lo que os decía antes, esto está abierto a MVPs, no MVPs, al final a quien quiera hablar de tecnología y que lo que en su día a día le gusta hacer es hacer cosas que la tecnología, bien por su trabajo o porque le gusta trastear o probar. Entonces, estas fotos pueden cambiar evento a evento, ¿vale? O sea, que yo os animo a que participéis y que las comunidades al final sigan creciendo y enriqueciéndose. Bueno, os presento aquí un poco a Adrián Díaz, es MVP de Office Development que significa desarrollar para Office 365, no para Outlook. Fabián y Gustavo pues son MVPs de Office Servers and Services y además junto conmigo y con Alberto Díaz pues estamos un poco detrás de Compartimos. Y Manuel Iza es especialista en soluciones, en construir y diseñar soluciones sobre Office 365. Veréis que ha hecho muchas charlas con temas variados. La verdad es que el tío toca de todo un poco, ¿no? Tema de Power Apps, de Flow, o de repente te habla de temas de seguridad, como el SharePoint Azure de Barcelona, en temas de seguridad para Office 365. Este tan feo soy yo. Ya esta foto aquí estoy demasiado joven, ya estoy muy viejo. Luis Máñez, que es el otro raro del grupo, ¿no? Porque también es MVP de Office Development. Sergio, que no está, que no ha podido unirse porque tenía una reunión marrón o algo así. Y bueno, en cualquier caso por Twitter le podéis escribir y comentar. Luego está Robert, que es la isla dentro de la parte de Office, porque es Azure, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque bueno, le puedo hacer un poco compañía a Rubén, que también le pega la parte de Azure, y Rubén le pega todo, ¿no? Le pega SharePoint, Office 365, Azure, y bueno, Rubén tiene un montón de años trabajando en desarrollo de software y los últimos, pues sobre todo en el lado del front contra Office 365 y sé de buena fuente que controla mucho la parte de desarrollo.
Bueno, vamos al lío. Vale, a ver, aquí tenemos lo que es la primera tanda de preguntas, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente, un poco las reglas son, vamos a ir empezando por orden las preguntas, la pregunta he puesto quién la ha hecho, por lo tanto no espero que Adrián Díaz empiece a hablar de ella, sino que voy a pensar un poco pues quién es la persona que creo que tiene que tratar el primer tema. Entonces, como esto de desarrollar sobre SharePoint Online lleva un montón de años, para la primera pregunta, que es ¿cuándo conviene desarrollar dentro de SharePoint Online y cuándo no? Yo creo que la pregunta se la voy a dirigir a Gustavo, a ver qué opina un poco sobre cuándo tenemos que construir una solución sobre SharePoint Online o tenemos que pensar en construir una aplicación sobre Azure o otras posibilidades que pueda hacer. Gustavo. Estoy leyendo la pregunta y lo primero que se me ocurre es ¿cuándo conviene desarrollar dentro de SharePoint Online? Nunca. O sea, la respuesta más inmediata es desarrollen lo menos posible, toquen el sistema lo menos posible, es lo que le sale más barato y lo que le da más estabilidad al sistema. Dejando de ser un poquito extremista, ahora con el framework de SharePoint, el SPFX, el nuevo, podemos empezar a hacer cosas que se podían hacer antes y que hacíamos mucho antes cuando se tenía el servidor en on-premises, que es hacer web parts. Y web parts en general fueron pedacitos de software que hacían cosas sencillas, sin complicarse mucho la vida, simplemente para tener a los clientes contentos. Eso no se podía hacer en Office 365 hasta ahora. Parece que el asunto está pegando, que la gente está empezando a gustarle otra vez hacer web parts. El framework está bien, pero no está completo todavía, le faltan cosas. Microsoft está trabajando todavía en ello, pero nos va a permitir adaptar SharePoint de forma relativamente sencilla. El único problema es que todo es con JavaScript, que es un problema para todos los que venimos desde el mundo de C#. Entonces, ¿cuándo conviene desarrollar dentro de SharePoint? En general, conviene desarrollar lo menos posible. Y en menos general, cuando se metan a hacerlo, háganlo con el SPFX. Yo, en realidad, los add-ins me han gustado mucho toda la vida, pero nunca fueron lo que Microsoft creía que iban a ser. Por problemas que son complicados de desarrollar, complicados de desplegar. El ciclo de vida es bastante malo, aunque ahora está mejorando poco a poco. Entonces, esa es mi respuesta. Vale, perfecto. Otras opiniones. ¿Alguna otra opinión así? Bueno, si eso Adrián, que fue quien la hizo, y ya pasamos a la siguiente. Vale. Cuando hice la pregunta estaba porque, como bien ha dicho Gustavo, el tema del SPFX, todo el mundo ahora quiere incluir otra vez todo dentro de SharePoint. Entonces hay muchos productos, muchos servicios que se incluyen dentro de SharePoint Online o que los puedes consumir mejor utilizando Azure o una web app que meterlos otra vez dentro de SharePoint Online. Porque si no, cometeremos el mismo error que hacíamos en on-premise. Todo dentro de SharePoint Online. Y al final reventaremos SharePoint Online para lo que tengamos. Entonces, a la hora de plantear una solución, cuando consuma demasiados elementos que no tengan nada que ver con SharePoint o que sean relacionales, pues la plataforma no es SharePoint Online, aun por mucho que tengamos SPFX. Ese era el tema de la pregunta, exactamente igual que en la parte on-premise. Vale, la siguiente... Déjame meter la última vez la cucharada, Juan Carlos. Sí, Adrián habla de Azure y estoy de acuerdo con él. Azure nos ofrece un montón de cosas que podemos utilizar en SharePoint de forma relativamente sencilla y que podemos integrar fácilmente con SPFX. Entonces, es una posibilidad que yo no toqué en mi parte de la respuesta, pero que estoy completamente de acuerdo. Si no han mirado Azure, échenle una mirada y miren cómo se puede utilizar para mejorar la funcionalidad de SharePoint. Listo, gracias.
Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es sobre entorno, herramienta de desarrollo principal para trabajar contra Office 365. Aquí me gustaría que comentasen, voy a decir, Rubén y Luis. El que primero abre, empieza. Visual Studio Code, Visual Studio 2017. Tic-tac, tic-tac. Yo mismo. ¿Las pillas? Entre esos dos, Visual Studio Code, desde luego. Ahora mismo Visual Studio 2017 no tiene una plantilla, digamos, oficial del equipo de producto de Microsoft de SharePoint para trabajar en proyectos SPFX. Y aparte, bueno, esto cambia muy deprisa, pero bueno, hace un mes o dos, cuando intenté hacer algo con el Visual Studio 2017 y SPFX, tuve muchos problemas también con tema de soporte de las versiones de TypeScript, etcétera. A mí Visual Studio Code me encanta, me parece una herramienta estupenda. El performance arranca en un segundo y ya puedes empezar a trabajar, comparado con el minuto que se tira casi Visual Studio. Y desde luego para soluciones SPFX creo que no tiene rival comparado con el hermano mayor, digamos. ¿Rubén? Yo estoy de acuerdo, vamos. Hace meses que no abro Visual Studio 2017. Y con Code es lo que decía, el rendimiento es mucho mejor. O sea, llegas y abres 5 proyectos y no pasa nada. Hazlo en 2017. Sí, ahora además han añadido el tema de los workspaces, con lo cual puedes abrir varios folders dentro de un mismo workspace como si fuera una solution de Visual Studio. Tienes extensiones a punta para todo lo que se te ocurra, algunas específicas incluso para el SPFX, como el debugger que tiene para Chrome, etcétera. Y desde luego, vamos, yo no me lo pensaba a la hora de desarrollar en SPFX. ¿Puedo llevar la contraria? Venga. Sabía yo que... Robert, tú no desarrollas en Office 365, no mientas. No, pero no desarrollo en Office 365, pero al final la discusión es si Visual Studio Code o Visual Studio 2017, ¿no? Al final, Visual Studio Code es una gran herramienta que sirve para ciertos entornos que te va a ir muy bien, entornos JavaScript puros y duros, como puede ser como SPFX, pero realmente si quieres hacer muchas más cosas, lo que tienes que hacer es lo que decía antes Luis, ¿no? Tienes que empezar a añadirle add-ins, pues para programar en C# le añado el add-in de C#, para poder desplegar en Azure o con cosas de Azure, pues le añado los add-ins de Azure. Entonces, se te puede ir creando un monstruo a medida que vas añadiendo add-ins, porque realmente igual no está pensado para eso, cuando Visual Studio 2017 ya te da toda esa infraestructura y una sencillez mucho más potente. Entonces yo creo que no es tanto si Visual Studio 2017 y Visual Studio Code si están peleados sí o no, sino que yo, por ejemplo, en mi día a día los utilizo los dos, ¿no? Pues para parte de frontend abro Code, para partes de backend me va mucho mejor 2017, para cosas de Azure me va mucho mejor 2017, y entonces hay que llegar un poquito ahí al equilibrio. Sí que estoy de acuerdo que para SPFX no hay color ninguno. Pero bueno, que una lanza a favor de Visual Studio 2017 que me parece un super producto también. Gustavo, ¿iba a decir algo? No, iba a decir lo mismo, que no se trata de SPFX solamente. Para desarrollar add-ins es mucho mejor Visual Studio. Para desarrollar en Azure es mucho mejor Visual Studio. Ahora, para desarrollar en SPFX la herramienta es Code. Pero SharePoint no es solamente SPFX. Vale, la siguiente pregunta nos la hizo alguien que no es del grupo que estamos aquí hoy, que es, ¿cuándo recomendaríais usar SPFX para construir soluciones para SharePoint? Yo aquí pensaría no solo online, ¿vale? También on-prem, pensando sobre todo pues en el soporte que ha metido de SPFX Microsoft en SharePoint 2016 con el Feature Pack Docs, que en 2019 vendrá nativo y espero que ya esté unificado, que no haya versiones dispares, que es lo que tenemos ahora. ¿Qué pensáis? ¿Quién se lanza la pregunta? A ver, ¿quién? Adrián, dale. No, yo, vale. Iba a decir, ¿cuándo usar SPFX? Cuando yo comentaba utilizar SPFX bajo las mismas circunstancias en las que nosotros nos planteábamos usar Webpack. Es decir, cuando queramos hacer pequeños desarrollos, no cuando me quiera hacer una aplicación entera o quiera hacer una aplicación SPA. Cuando yo quiera dotarle de determinada inteligencia pequeñita para poner toda esta parte de SPFX. Entonces, en ese momento yo utilizaría SPFX. Ahora mismo, si
solo recomendaría utilizarlo online. On-premise, cuando estamos utilizando determinados elementos, las APIs no son exactamente las mismas. Entonces, el cuadrar una API con on-premise y con online para que nos funcione exactamente igual es otra guerra un poquito distinta y un poco diferente. O sea, es decir, cuando llega 2019, si los dos sitios son exactamente iguales, pues sí que me podía plantear utilizar SPFX. La idea de que cuando se creó SPFX es que fuese tanto online como on-premise y se estableciese que fuese la forma de desarrollo independientemente de que sea de la plataforma en la que solo hubiese un SharePoint, independientemente de que fuese online o on-premise. Cuando estamos trabajando con APIs distintas, versionadores distintos, versiones de framework totalmente distintas, la comparación no vale exactamente igual. Entonces, yo en on-premise, hasta que no se estabilice y va más allá de este feature pack 1, no lo utilizaría. Vale. Me gustaría que he visto que Fabián está conectado, así que de paso salude desde Uruguay y que comente un poco qué opina. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Se nota que estás lejos, ¿eh? No, dale. aparte no estoy en Uruguay, no estoy en Paraguay ahora. Buf, pero todavía. Con respecto a la pregunta, pero sí. Con respecto a la pregunta de cuándo usar framework o no, ustedes saben que yo soy muy tirabomba con algunas cosas, pero en realidad yo lo veo como coincido con un poco lo que dice Adrián. Lo veo como solución práctica para cuando yo tenga que desarrollar superficialmente algunas cosas en SharePoint, digo, algún formulario o algún tipo de desarrollo liviano que yo tenga que incluir. Ahora, se me complica y siento que se me complica en algunos aspectos cuando quiera desarrollar, no sé, algo un poco más complejo, ¿no? O algún proceso de negocio un poco más complejo. Y no sé si todavía está lo suficientemente maduro como para meterme con el framework ahí, ¿no? Vale. ¿Puedo añadir algo aquí? Sí, dale, Luis. Sí, el tema de los tipos de requerimiento, yo añadiría que cuando lo que quieres hacer te es suficiente con el contexto del usuario en el que estás. Es decir, en SPFX no podemos hacer nada que no pueda hacer el usuario que está logado en ese momento. Entonces lo digo porque todo el mundo hemos desarrollado webpacks con el famoso Done with Elevated Privilege y ese tipo de cosas, y en SPFX estamos dentro de un contexto en JavaScript y dentro del usuario logado, con lo cual eso también nos puede determinar. Pero eso, y aquí hago un debate y quiero pasar a la siguiente para que Abri y Manol lo podríamos evitar, ¿no? Depende un poco cómo plantees la arquitectura de tu solución SPFX, porque si en tu SPFX es cierto que estás trabajando con el usuario, pero te bajo el código de forma transparente del usuario, lo que hace, por ejemplo, es llamar a una función de Azure, te puedes evitar eso, por ejemplo, ¿no? Exacto. Lanzo un poco el tema ahí a ver qué opináis los demás. Y aquí ya enlazamos con la parte Azure, ¿no? El tema de elevar privilegios, la única forma en la que ellos dicen de que puedes elevar privilegios es haciendo una aplicación en Azure o una función o una aplicación de directorio activo en el que tengas permisos de administrador. Pero con lo cual eso lleva un riesgo enorme. Que un usuario desde JavaScript que lo lee de todo el mundo tenga permisos para hacer muchas cosas que realmente a lo mejor no están. Entonces, voy a poner un proceso de aceptar créditos bancarios por JavaScript y cualquier usuario que entre a la aplicación me pueda aceptar un crédito. Fue mucho riesgo. Iba a decir, hay que medir el riesgo y medir qué opciones yo creo que depende un poco de las funcionalidades que tengas. Yo aquí, por ejemplo, estaba pensando cuando tienes que obtener listados de información. Cuando ya tienes que actualizar cosas, que es lo que tú estás comentando, estoy de acuerdo con vosotros. No debería hacerse. Pero cuando, por ejemplo, el típico caso, ¿no? Os pongo un ejemplo. Sácame un directorio de contactos y el directorio de contactos lo sacas con el graph. Necesitas permisos de administrador dependiendo un poco de la información que tengas que sacar. Es leer información, ¿no? Entonces tampoco descuadra tanto con hacerlo con SPFX. Pero lo que tú dices, si lo que quieres es actualizar información que puede ser sensible, no lo hagas así, ¿no? Claro. No, pero aparte, perdón, ¿no? Yo voy a agregar algo más que nos estamos olvidando y yo no lo descarto. Y yo sé que el amigo Vélez acá, mi hermanito del alma, me va a pegar con un fierro en la cabeza. Pero igual lo digo, no nos podemos olvidar de los viejos y queridos add-ins, por lo menos para mí, ¿no? A mí me siguen resultando súper prácticos. Y ahí, sea un sitio que tengo hospedado el add-ins en Azure o donde quiera, tengo
mucho más control de lo que puedo tener sobre una webpar de SPFX, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el otro día estaba mirando el nuevo modelo de ALM que sacó Microsoft para el deploy de Adins, y para mí era lo que le faltaba al modelo de Adins, poder automatizar el proceso de despliegue, tanto en el catálogo como en cualquier sitio de SharePoint que vos tengas. Y eso le da una ventaja ahora que no sé si no es un modelo de desarrollo que vuelve a retomar un camino que se había perdido en algún momento, ¿no? Fabián, una cosilla, el problema que sigue teniendo, una cosa es que lo consumamos desde fuera, que es lo que estamos el ADI que redirigía a una página de fuera, y otra cosa eran los appartes que metieron como iframes incrustados y que tenían problemas de rendimiento. Eso no lo van a solucionar aunque esté esta API ALM para ponerlo. No, Eso es pero ha mejorado bastante, ¿no? Te lo digo porque yo tengo muchos corriendo y el iframe, el AdPart como tal, ha mejorado bastante el rendimiento. Yo igual, a ver, sigue siendo un tema de recarga y el rendimiento está netamente asociado al tema de autenticación que tiene, ¿no? Pues yo creo que, Fabián, esos DADIMS, vete pensando que hay que cambiarlos de sitio, porque yo creo que se lo van a cargar el modelo DADIMS tiempo al tiempo. Bueno, pero bueno. Ahí me van a cagar la vida, pero cuando llegue ese momento lo veremos. Vale, vamos por la siguiente. Esta para Imanol. Como le pega mucho a Power Apps, bueno, aquí la pregunta que lanzó Sergio, y si queréis podéis comentarle por Twitter, si en la reunión puede contestar en Twitter, pues hace un poco esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es SPFX y Power Apps, es decir, lo que puedes hacer con SPFX, realmente chocan entre ellos, o son compatibles, o cuándo usar qué, ¿no? Es un poco abierto el debate. Yo creo que Sergio ha tenido muy buena vista haciendo esta pregunta, porque yo creo que no son rivales para nada, son complementarios y compatibles. Lo que ocurre que al final son dos productos que son muy completos, pero que todavía pues están en sus ciclos de inicio. Entonces, como decía Adrián, SharePoint Framework pues al final es para hacer cosas más pequeñas, es decir, cuando te metas en temas más grandes, pues igual ya te tienes que ir a Azure una web app o una cosa así, ¿no? Logic Apps por debajo o algo así. Pero para hacer cosas pequeñas en un entorno del usuario, lo que puede hacer el usuario dentro de una lista, de un team site, pues está genial. En el caso de Power Apps, pues no sé vosotros, pero yo al final todos sabemos que los requerimientos de un usuario empiezan pidiendo algo muy pequeño y se acaba convirtiendo en un cohete a Marte. Y, por ejemplo, en el caso de un formulario que quieran hacer algo un poco más complejo en una lista, pues ahora mismo tenemos las opciones de modificar los formularios de las listas con Power Apps. Pero no sé vuestra experiencia, desde la mía me he encontrado con que hay cosas que todavía están un poco verdes. Hay una especie de workaround para poder hacer las diferentes vistas de edición, de vista y de consulta. No sé, quizás todavía está un poco verde en algunas cosas y hay que tener mucho cuidado cuando un cliente nos pide ciertos requerimientos, analizar todo muy bien y ver por qué vía vamos. Si nos pide algo muy concreto dentro de una lista de SharePoint, de un sitio de SharePoint, y podemos hacerlo con SPFX, genial. Si nos pide modificar una lista y podemos hacerlo con Power Apps, genial. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, el conector de SharePoint Online de Power Apps está muy limitado. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tengamos que devolver registros de más de 500 registros, vamos a tener una limitación. Cuando tengamos que hacer, por ejemplo, campos en cascada, y esos campos son campos lookups, no vamos a poder hacer un lookup en cascada. Es decir, tenemos que tener ciertos detalles en cuenta porque nos podemos meter en un lío. Es decir, si optamos por hacer un desarrollo con Power Apps y luego nos encontramos con limitaciones, estamos un poco a expensas de que el producto vaya evolucionando. Del verano aquí, Power Apps ha tenido una evolución frenética, pero todavía hay cosas que tiene que mejorar. Entonces, yo diría que son compatibles, que en algún caso se puede hacer con una cosa y en otro caso con otra, pero en ningún caso rivales. No creo que llegamos el día en el que tengamos que elegir uno u otro, sino que simplemente esperando un poco la evolución que tengan, pues veremos cómo podemos adaptar uno u otro.
¿Alguna opinión más y pasamos a la siguiente? Vale, algo de voz de Sergio, porque sé porque ha hecho la pregunta y su esto, y yo como su parte de Pimpinela, yo soy de su parte de SPFX y de parte de Power Up. Él se refería, porque toda esta nueva parte de listas que ponen para editar los formularios choca un poco con la parte de SPFX, de extensions, de personalizar campos y demás. Entonces, dice, ¿cuándo voy a utilizar esto? Si yo con Power Apps el coste de hacerlo es relativamente poco, pero por SPFX me cuesta más. A lo mejor en una Power App, para ponerme un campo sencillito, en un par de horas la tengo, y a lo mejor con SPFX me hace falta un día. Entonces, cuando dices, el cliente dices, ¿cuándo le dices que me cuesta lo hago con una cosa, cuando lo hago con la otra? Y es donde tú has contestado más o menos lo que pienso yo. Con Power Apps no tienes el control, y si crece, pasará con lo que nos pasaba con Light Switch, que no se puede hacer y que tienes que rehacer de cero. Claro. Con SPFX puedes darle más valor. Y después, otra cosa que no hemos comentado es el tema del licenciamiento. Bueno, somos desarrolladores, no vamos a ver el licenciamiento, pero Power Apps cuesta licencia por usuario y SPFX ya va incluido. Entonces, a la hora de decir cuánto me cuesta una o cuánto me cuesta la otra, va por distinto tema de licenciamiento y distinto tema de coste. O sea, cuando vamos por esa parte de ahí. Y otro problema también añadido es el tema del rendimiento. Power Apps ahora mismo tiene un rendimiento bastante lento. En cuanto empiezas a trabajar con listas grandes es muy lento. Entonces, claro, SharePoint Framework no tiene nada que ver. Y por ejemplo, depende un poco de lo que te pida el cliente. Si el cliente te pide algo muy concreto y eso luego no se va a convertir en un proyecto o en algo súper completo, pues igual con Power Apps lo puedes editar. Ahora, como te empiece luego eso a crecer, lo mismo ya tienes que adoptar otra solución más de desarrollo y no tanto de configuración, porque no cubre todo lo que necesitas, ¿no? Es un poco, es complicado, pero es ver un poco qué puedes utilizar y cuándo. Ya, no es difícil. Yo creo que luego otra variable que también tienes que meter, depende un poco del cliente, es si te pide, por ejemplo, que quiere que lo que le hagas sea más o menos algo que se pueda mantener sencillamente y que incluso lo puedan hacer ellos, ¿no? Y aquí me estoy yendo hacia lo que hacías con Infopad, ¿no? Pues Power Apps va enfocado un poco hacia eso, aunque Power Apps, también hay que decirlo, está muy lejos de lo que podía hacerse con Infopad en su momento, ¿vale? Muy lejos, sobre todo porque no puedes meter código, o sea, ya no puedes meter sí, unas funciones tipo Excel, que tiene una curva de aprendizaje un poco alta, bajo mi punto de vista, pero no puedes meter código en un proyecto como puedes hacer con Infopad. Entonces, bueno, hay gente que todavía quiere equipararlos, lo mismo que Flow y Workflow Foundation o Manager. Creo que todavía no es el momento de compararlos. Te diría que gente no, la propia Microsoft, que yo a veces entro en discusiones con los Program Manager que no estoy de acuerdo, pero ellos lo dicen. Y digo, bueno, pues muy bien. Sí, hombre, al final tú piensas que es el modelo que quieren vender ellos, quieren que al final nos alejemos del otro y vayamos a esto. Estoy completamente de acuerdo, pero con calma. Bueno, pasamos a la siguiente. Muy interesante, Imanol, se nota que le has pegado Power Apps. Gracias. Esta yo creo que para Robert, ¿no? Y quizás luego Gustavo y Rubén, ¿no? Porque me parece que ellos pueden comentar bastante aquí. Es un poco, pues, ¿qué recomendáis o no sé, cuál es el patrón que se debería seguir a la hora de llamar una función de Azure desde una aplicación SaaS no Microsoft? Y esto es un ejemplo real, por ejemplo, desde Salesforce, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Yo he estado investigando un poco el temilla, o sea, es una pregunta que he visto con la que me he encontrado porque me la ha hecho un cliente, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco vuestra opinión, qué posibilidades hay a la hora de hacer ese tipo de integraciones, ¿no? Y que la función de Azure a su vez haga algo con Office 365. Bueno, a ver, yo temas de Salesforce los desconozco. Cualquier otra aplicación me vale, es un ejemplo. Al final, al final hay muchas formas de que te conectes a una función de Azure o a una Logic App, ¿no? Porque quizás es más fácil una Logic App porque tiene muchos conectores, muchos más conectores que en el caso de las Azure Functions, pero al final una Azure Function lo que tiene son lo que se llaman los triggers, que están escuchando ciertos eventos y cuando suceden esos eventos pues se ejecutan, como puede ser estar leyendo de una cola, de un storage o de un service bus, o también lo puedes exponer un HTTP con un webhook que lo llame y entonces llame a esta función. También tiene conexiones con Cosmos DB, y bueno, algunas cositas más que van sacando, pero tiene una serie de conexiones un poco todavía limitadas. Principalmente la forma de comunicarse.
actualmente para mí que es más sencilla dentro de cualquier SaaS es mediante webhooks, ¿no? O sea, llamas a o envías una petición HTTP, que es la que invocas la petición HTTP, en este caso de Azure Function, o quizás poniendo algún tipo de cola, ¿no? Ya sea un storage o un Azure Service Bus. Y luego, ¿cómo te conectas a Office 365? Pues bueno, pues al final, si lo haces a través de una Azure Function, vas a tenerte que seguramente picar del código de conexión y luego ahí picarte tu C# o tu JavaScript, como lo quieras hacer en el lenguaje que más domines, y subirlo. Quizás más que una Azure Function para hacer conexiones con SaaS, dependiendo de lo que quieras hacer, para mí, mi primera opción siempre es hacer una Logic App. Primero, por lo que comentaba, tiene muchos más triggers, ¿vale? Tiene muchos más conectores. Incluso tiene conector con Salesforce, con lo cual simplemente te conectas a Salesforce, pones credenciales, la configuras y automáticamente ya se te va a ejecutar este flujo de trabajo. Y podrías hacer un bypass, que es, llamo una Logic App, que esta Logic App me haga algo y me acabe llamando a una función que me acabe de hacer lo que sea. Incluso con la Logic App también una interconexión o con Office 365 es mucho más sencilla. Todo dependerá del ámbito, ¿no? Pero normalmente cosas que quieras hacer las podrías hacer perfectamente con una Logic App, porque quizás no necesitas tanta lógica de negocio, pero si necesitas algo más de lógica de negocio, yo lo que haría es me conecto a una Logic App, hago lo que creo que puedo hacer, llamo a la función para que me haga la lógica que quiero y me vuelvo a otra Logic App o en la función o que me acabe de hacer lo que yo estoy deseando, en este caso la interconexión con Office 365. Más que nada porque es mucho más sencillo. Ya tienes todos los conectores y es mucho más rápido su desarrollo y al final, no sé, es un Salesforce, que es un CRM, vas a querer que suceda algo y no sé, pues subirme un documento a un blog o a un SharePoint o cosas así, o enviar mails, ¿vale? O ponerme en el OneNote, lo que sea, ¿no? Pues perfectamente lo podrías hacer con una Logic App. Vale. Entonces yo creo que ahí entra un poco en juego lo que es todo el serverless, ¿no? No es tanto si es Function o Logic App, sino cómo utilizo el serverless para darle forma a todo esto. Ahí la forma que estuvimos viendo, por ejemplo, en este caso, que además está comentado por alguien de Microsoft y ya paso a Rubén y Gustavo para que comenten. Por ejemplo, en el caso de Salesforce, Salesforce lo que te permite era generar un mensaje saliente, un outbound que es un XML, ¿vale? Que puedes capturar con una Logic App y desde la Logic App ya llamar a la función de Azure y hacer lo que tengas que hacer. Que es un poco en la línea de lo que comentabas, exacto. Sí, que al final es mucho más sencillo empezar con una Logic App que ya tiene todos los conectores generados. Vale. ¿Rubén? Sí, yo estoy de acuerdo, estuvimos viendo los ejemplos que veíamos, era todo utilizaban mucho la Logic Apps, por lo que dice Robert, los conectores. Te viene muy bien y desde ahí ya llamas a la función de Azure. Para mí viéndolo, tampoco veo otra forma mejor para hacerlo. Gustavo, ¿qué opinas aquí? Una cosa interesante de Azure es que hay que tomarlo como arquitecto, hay que tomarlo completamente ecléctico. No hay una forma para hacer las cosas en Azure. Hay un montón de posibilidades. Entonces, ya no hay que pensar en que tenemos una base de datos que es SQL. No, hay 4 o 5 diferentes bases de datos. Usen la que necesiten. Exactamente lo mismo aquí. No hay una forma de capturar un evento en SaaS en este momento. Hay 3 o 4 formas. Exacto. Entonces, dependiendo de la arquitectura, nos da, por un lado, mucha libertad de hacer las cosas de muchas formas diferentes. Por el otro lado, nos complica el asunto porque tenemos que conocer un montón de servicios que tiene Azure que están cambiando constantemente. De resto, estoy completamente de acuerdo con Robert. Los triggers de las funciones te dan posibilidades casi que infinitas. ¿Qué puedes hacer mejor con un Logic App o con una función? Depende. Unas cosas mejores por un lado, otras por otro. Vale. En cualquier caso, Microsoft le está metiendo mucho trabajo a las funciones. En este momento está sacando un montón de triggers nuevos. No se me ocurre más. Al final cuando y creo que ya le ponemos el lacito, es que al final
siguiendo un poco el hilo que decía Gustavo, cuando te pones a interconectar sistemas en Azure con otros sistemas, casi lo vas a utilizar todo, porque cada uno te va a servir para una cosa y vas a tener poniendo la lógica con la función, con cualquier otra cosa conectada con mi Cosmos o con mi SQL, con mi Office. Y al final vas a tener un montón de servicios ahí interconectados, porque a la que empiezas vas tirando y vas necesitando todas estas piezas. Es un poco de acuerdo, lo que decía Gustavo. es una discusión que yo tengo relativamente frecuente con gente con mi trabajo, es que ponemos aquí que vamos a hacer en una propuesta que vamos a usar SQL, y yo les digo siempre, yo no me quiero fijar a que se utilice SQL, porque tengo 3 o 4 otras posibilidades, y puede que en un proyecto utilice 3 o 4 diferentes bases de datos. Sí. Entonces, tomar eclécticamente lo que Azure nos ofrece, que nos ofrece muchísimo, y simplemente cogerlo lo mejor que pensamos que es para solucionar un problema y usar 3 o 4 diferentes cosas, como tú dices. Vale, bueno, muy interesante la discusión. La siguiente, Sergio, ¿te atreves? Digo, Sergio, sí, Sergio. Luis, ¿webhooks frente a Flow o Logic Apps? ¿Te atreves un poco a empezar la discusión para que luego se meta, pues me imagino que Robert aquí otra vez a saco y Gustavo, ¿no? Sí. Pues aquí no tengo mucho que decir, porque con webhooks sí que he trabajado, pero los triggers en Flow o Logic Apps si quieres comentar un poco cuándo has utilizado webhooks y en qué escenarios los utilizas para que un poco los asistentes pues puedan conocerlo, ¿vale? Y luego ya que Robert se meta a meter de caña. Vale, pues bueno, webhooks lo estoy utilizando para, obviamente, notificar que pasan determinados eventos en SharePoint y a partir de ahí complementar información y sobre todo lo estoy utilizando para utilizar los servicios de inteligencia artificial de los Cognitive Services de Microsoft, y entonces cuando sucede algo en SharePoint notificar, llamar a esos servicios y complementar información con cosas como autotagging, por ejemplo, de imágenes o de textos y cosas de ese estilo. Entonces, desde luego lo veo súper útil y es una muy buena manera de saltar a un sistema externo que en este caso es Azure y poder complementar información y volver a SharePoint con él. Con respecto a de si versus Trigger en Flow o Logic Apps, hay que comentar, Robert, a ver. Sí, bueno, a ver, al final Flow Logic App es lo mismo, ¿vale? Flow está basado en Logic Apps. Lo único que Flow te lo dan como un servicio dentro de del paquete Office 365 y lo enfocan más para que un usuario final se haga su propio flujo de trabajo, no compartido empresarialmente. Logic App está pensado más para soluciones empresariales, ¿no? Pero al final Flow es una Logic App. De hecho, cada vez tiene más conectores y son los conectores que va teniendo Logic App y el funcionamiento, si entráis, es exactamente el mismo. Lo único que uno está enfocado a usuario y otro está enfocado a empresarial. Es como las Azure Functions. Las Azure Functions al final son web jobs. Es la tecnología web job, pues es lo mismo. Respecto a webhooks, Flow, Logic App, bueno, dependiendo del caso, dependiendo de las posibilidades que tengas, dependiendo de los triggers. Los webhooks yo los intento evitar lo máximo posible, más que nada porque son un dolor cuando los tienes que registrar, ¿vale? Entonces tienes que meterlo, tienes que registrar, que sí, que ahora no, ahora el token nada me caduca a los 6 meses, al año, al no sé qué. Entonces es como un dolor de muelas. Tu Logic App o tu Flow, pues es todo como mucho más sencillo, más intuitivo y yo en la medida que puedo utilizo siempre las otras tecnologías en los webhooks. A no ser que me quede ya, que no tengo que utilizarlo sí o sí. Una cuestión que Robert iba a decir, dentro del flow de los la Logic App, cuando pones una comunicación contra un mail de Office 365, también caduca al determinado tiempo, exactamente igual que los webhooks, sí, por temas de seguridad. No está mi Pimpinela, que es que nos hemos centrado en la parte del cliente de webhook como la parte de SharePoint, pero los webhooks no es algo propio de SharePoint. Ahora SharePoint está siendo poco original, está cogiendo la tendencia. Entonces, él está hablando como cliente de webhook, como la tecnología webhooks o el proceso de notificar aplicaciones externas. Entonces, como no estaba el pensamiento de Sergio, hemos enfocado un poquito la pregunta un poquito distinta de conforme él
él la ha planteado. Y él dice, ¿cuándo queremos utilizar la tecnología webhooks? Da igual que sea SharePoint o que la implemente yo, versus Trigger, versus Flow, versus Logic App. Y la diferencia entre una cosa y la otra es que me haga falta más o menos desarrollo. O sea, aquí es decir, para que os hagáis una idea, pongo el contexto, nosotros el año pasado entregamos un proyecto en un cliente en Azure que tenía que comunicar un proceso nocturno y tenía que enviar determinadas informaciones de email. Entonces ese proceso nocturno tardaba como 4 o 5 horas. Entonces no voy a tener un demonio permanentemente a la espera de esa ejecución. Entonces nos creamos un cliente webhook, lo suscribimos a nuestra aplicación y el que nos daba la notificación. Fuera de SharePoint, fuera de Azure, fuera de todo el mundo. Y después ya interactuaba con el resto de servicios y la lógica que hacía falta. Entonces, ¿ese funcionamiento lo podríamos hacer en un Flow o en una Logic App? Pues probablemente no, porque todo el código y la personalización, tanto en Flow, es para seguir los conectores y una determinada función que hay. Entonces, cuando hace falta personalización y que yo me integre con otros sistemas, los webhooks son más costosos, pero me da el abanico de desarrollo es mucho más amplio. Cuando son sistemas que están dentro de Office 365, que tengo el conector y que es insertar en una lista, cosa más simple, pues una Logic App o Flow, pues nos funciona mejor. Juan Carlos, sí. Un comentario. Perdón. Dale. Perdón, yo quería acotar que... Perdón, Fabiana, quería acotar el tema de los webhooks. Son una solución práctica para cuando básicamente tenemos algún sistema fuera de lo que es Azure y Office 365 y necesitamos que algún usuario o algo en Office 365 o en Azure se entere que pasa algo, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando yo tengo clientes corporativos que tienen el Dynamics o las bases de datos locales y a veces están en un modelo medio híbrido y necesito disparar para arriba notificaciones de que algo sucede y los webhooks son como esos eventos que yo puedo lanzar y que algo en Office 365 lo va a estar esperando, ¿no? Por ese lado lo veo súper útil, no solamente pensando desde el desarrollo de Office 365 hacia abajo también, sino pensándolo al revés. ¿Qué pasa cuando yo tengo, no sé, cualquier elemento, cualquier sistema que tengo corriendo fuera de lo que es Office 365 y Azure y necesito que usuarios que están arriba se enteren de lo que está pasando, ¿no? Pero ahí Fabián, estoy de acuerdo contigo, pero ahí quizás webhooks, Adrián, como decía bien, no solamente es de SharePoint. Azure, todos los servicios de Azure puedes generarte un webhook para que tú puedas ejecutar cosas. Pero en el caso que tú comentabas, Fabián, en vez de igual generar webhooks, que puede ser muy complicado, simplemente te puedes crear un sistema de comunicación a través de un Azure Service Bus con topics o queues que lances y tengas procesos, servicios escuchando y ejecuten cosas y te es mucho más sencillo, ¿no? que generarte todo el webhook. Yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, ¿no? Y al final la clave siempre es, y llegamos al mismo punto, ¿no? Hay tantas cosas que cada cosa sirve para una cosa y hay que intentar ver exactamente cuál es la mejor opción, ¿no? Una cosa, perdonen, un comentario, Robert, sobre tu dolor de muelas. Las suscripciones de los webhooks de Checkpoint son difíciles de hacer. Pero la última versión del core de PNP, la versión que sacaron en octubre o en noviembre, te da todos los métodos para trabajar con las suscripciones programáticamente de una forma súper sencilla. Son 2 líneas de código con las que puedes renovar un webhook o puedes crear un webhook o puedes eliminarlo o puedes modificarlo. Échale una miradita porque está muy bien hecho. Pues no lo sabía, Gustavo, gracias. Mis plegarias han hecho efecto. No, es que no eran las plegarias tuyas, eran las plegarias de todo el mundo, ya. Si me permitís aportar lo que hicieron con PNP, pero tienen que usar la última versión. Okay. Está muy bien hecho, es para core, es para plantillas y es en los comlets de PowerShell. Es para las 3. Muchísimas gracias, Gustavo. Y Manuel, dale caña. Genial. Sí, nada, una cosa muy muy breve, un apunte nada más. Veo que las preguntas de Sergio dan para rato y están muy bien trabajadas. Yo diferenciaría varias cosas. Estoy súper de acuerdo con todo lo que está hablando y es muy interesante, pero creo,
la verdad que no he tenido mucha oportunidad de trabajar mucho con webhooks y logic apps, sí meterme un poco más en Flow. Pienso que, aunque Flow, por ejemplo, el motor que tenga por debajo es logic apps, estamos limitados. Es decir, cuando hablamos de triggers en Flow, estamos limitados. Si estamos atacando una lista de SharePoint, tenemos un conector para cuando se modifica o se crea un elemento, pero no tenemos uno cuando se elimina. Alguien ha pensado una vez en Workflow Foundation antes, cuando se eliminaba un elemento, pensar que los flujos estaban asociados siempre a un ítem. Entonces, cuando se eliminaba un ítem, automáticamente el flujo se terminaba o se cancelaba. Actualmente, en Flow, hay un vacío en el que cuando montas un flujo a unos usuarios, a un cliente, cuando se elimina un ítem, se queda una instancia corriendo. Y si es un proceso de aprobación, el usuario sigue aprobando un elemento eliminado. Es decir, Flow ahora mismo está en pañales, por decirlo de alguna forma. Entonces, vaya cagada, ¿no? Sí, es una gran cagada. Entonces, o instancias, es decir, si tienes un campo manual en el que tú estás modificando cancelado, en curso, enviado, y lo modificas a mano, como tienes un trigger asociado al ítem que se va actualizando, te van generando instancias, pero no tienes forma de eliminarlas. Es decir, en Logic Apps sí que tenemos una API donde podemos hacer un post por REST y podemos decirle, dame las instancias de un flow determinado y lo cancelo, pero en Flow no. Entonces, yo diferenciaría, webhooks está muy bien, lo que dice Fabián, para temas externos, por ejemplo, que ha dicho Adrián, está genial, y luego Flow y Logic Apps, yo pienso que Flow de momento está cuando tengamos que hacer procesos más complejos ya nos tenemos que ir a Logic Apps. Flow ahora mismo, si es para cosas, conectores que ya están predefinidos, genial. Pero si es para cosas más completas, como puede ser un flujo de varios estados en el que intervienen varios actores, estamos bastante limitados. Simplemente como un comentario. Gracias, Imanol. Bueno, comentaros que los que estáis participando, si queréis hacer alguna pregunta en la mensajería, genial. De hecho, Juan Carlos Quijano ya ha hecho una pregunta y la ha contestado Adrián, con lo cual, bueno, podemos a la vez un poco, pues, lo que estamos hablando y que haya también preguntas en la mensajería, y si hay alguna que se queda en duda la podemos comentar también en el webcast, ¿no? Vale, la siguiente, Rubén, te tiro Malgón. Bueno, el tema de gestionar correctamente la M en SPFX, si se puede hoy en día, si se va a poder con alguna novedad que tenemos reciente, ¿qué has visto por ahí? Y luego, bueno, me imagino que sacará el látigo Adrián y los demás para comentar la jugada. Ya, justo estaba hablando con Adrián antes del webcast. Por ahora yo creo que no. O sea, por ahora no. Han sacado las APIs nuevas. Lo está hablando con Adrián y dice que es muy divertido subir el paquete en binario llamando al API REST. Te ayuda un poco con los comandos de PowerShell que han sacado la gente de PnP. Pero aún así, yo creo que todavía no es exactamente... Todavía no podemos hacer bien el ALM. Lo hemos mejorado bastante, mejor que hace una semana. Correcto. Pero vamos. Dale, cállate. Vale, esta API de ALM llevo diciendo, llevaba 2 años diciendo que iba a salir y casi no nos lo creemos, y en esta, hace 2 semanas cuando terminó la European SharePoint Conference anunciaron por sorpresa que ya iba a estar esta API ALM, que ya solo es su propio nombre dice cómo que tengo que tener una API para gestionar el ciclo de vida, que al final lo que hace es que podamos desplegar aplicaciones en el catálogo de productos mediante un servicio REST sin tener que entrar y después hacer un clic de forma manual o simular esa forma manual, y se puedan activar y desactivar estos elementos dentro de los sitios. ¿Vale? Todo esto está muy chulo y da un gran avance. Pero, iba a decir, se les ha olvidado, o creo que se les ha olvidado toda la parte de las extensions, que aún no hay nada que sea sencillo de utilizar, que no sea un engorro como lo que hay para desplegar una extension. Supongo que como las extensions no están en versión final, pues hasta que no estén en versión final no tendremos los comandos para hacerlo. Y entonces, yo pienso que todo es, unido con PnP, montándote un sistema de consumo de estos comandos PowerShell intermedio, puedes desplegar el 80-85% de los elementos de SharePoint Online. Y queda toda esta parte de las extensions y la parte de flujos y demás, que eso pues aún no está. Entonces, pero, Adrián, ¿qué echar de menos en las extensions? Porque que me vincule directamente una lista
que yo le diga la lista en la que quiero y que no me tenga que ir a la API REST de la lista para vincularle el elemento con el git de la extensión que tenga. Que eso me lo da el CSON por defecto. O sea, iba a decir que me dé un método, actívame este git en estos elementos y lo tenga a primera vista, no me tenga que ir a ver el contexto de la lista o del campo y vincularle el git que tengo. O sea, ahora mismo, si hablamos de extensions de las command bar, eso se registra como una custom action más o menos de las de toda la vida, ¿no? Efectivamente, sí. Pero el git sí se registra como una custom action de toda la vida, pero el git de primero lo tienes que desplegar dentro del catálogo, poner los elementos y después activarlo en el sitio. Entonces iba a decir, igual que activas un webpack, que lo actives del mismo sitio o donde quieras ponerlo. O sea, iba a decir, yo la custom action también me parecía un dolor de muelas. Yo sí que más o menos estoy haciendo algo, bueno, no sé si llamarle ALM, pero bueno, yo creo que sí que está. Si Rubén dice a esa pregunta que no, vale, estoy de acuerdo, pero a un 90% yo creo que sí que se puede hacer. Con las extensions y las custom actions y templates del PNP, sí que se puede hacer ese registro dinámico porque resuelve tokens. Entonces, yo he conseguido registrar custom actions, que al final son SPFX extensions, a determinadas listas y a determinados campos, y se puede hacer, vamos, utilizando en este caso el PNP. Sin el PNP no me atrevo. No, y la API ALM, para utilizarla tienes que utilizar el PNP porque si no es un dolor. Entonces, iba a decir, ya que está el PNP, yo deduzco que cuando salga las extensions puestas aquí, sacarán los métodos. Si no, yo intentaré poner un método que lo haga más sencillo. Cuando tú pongas los elementos, porque las custom actions que teníamos tradicional es ir al git, ir a la lista y poner, es decir, vamos a hacer algo más elementos, es dame el elemento de la lista, vinculame el action y lo ponga todo junto, es decir, me facilite, sí que es lo que he intentado. Yo he dicho un 80, tú has dicho un 90, estamos más o menos alineados, es similar, pero iba a decir, yo en las extensions, ya que ha sacado una API ALM para eso, esperaba que se lo currasen un poquito. Iba a decir, digo, ya que llevamos 2 años esperando, un poquito, iba a decir, que se hubiesen, tienen 3 métodos, iba a decir, subir catálogo, instalar, desinstalar y actualizar. Iba a decir, le echaba un poquito de menos para estar 2 años esperando. A lo mejor he sido un poco pretencioso y esperaba algo más del equipo de producto, pero iba a decir, ha sido, o sea, las extensions, iba a decir, joder, ya pon algo, iba a decir, ya que cuesta poner todo esto de aquí, que facilita la adopción. Es lo que he echado de menos, y coincido contigo en que se puede hacer más o menos lo que he comentado con PNP, el PowerShell de PNP sí o sí. A mí los templates me gustan menos, pero bueno, esa es la forma en la que implementamos aquí, porque a mí los templates, o sea, hay una parte de los templates que cuando tú los construyes están chulos, pero cuando tú te lo lees, te lo importas de un tenant que ya tiene determinada información, te traes demasiada demasiada porquería que no corresponde para hacer. Digo, yo quiero tener los 3 entornos iguales, entonces si ya me traigo de uno que ya me ha activado algo que no corresponde o que ha entrado y ha agregado un campo porque estaba haciéndole una prueba, me lo estoy trayendo. Y entonces esa parte es la que se va a decir esa parte es la que menos me gusta del aprovisionamiento del PNP. ¿Pasamos a la siguiente o alguien quiere comentar algo? Pasamos a la siguiente. Venga, a ver. Esta es muy SharePoint. Opciones de personalización que tenemos en sitios modernos. ¿A quién le tiro esta? ¿No está Santi entonces? No le voy... Venga, Imanol, tío. Así te metes al tema. ¿Qué opciones hay? ¿Cómo lo ves? ¿Está verde el asunto? Cuenta. Pues aquí seguramente que nuestros compis puedan aportar más, pero pues es que estamos en un momento de mucho cambio, de demasiado frenético todo. Entonces yo sigo todavía tirando JavaScript inyectado en muchos casos para algunas cosas. He dejado el tema de los add-ins porque pienso igual que tú, que se van a deprecar enseguida. No sé, en el tema de SharePoint Framework parece que ya está habiendo más formas de modificar el branding de las páginas y de los layouts, pero bajo mi punto de vista creo que va lento, aunque va rápido, pero es que llevamos con SharePoint Framework ya bastante tiempo y ha habido muchos meses en los que no se podía hacer prácticamente nada en las páginas. No sé qué
qué opináis vosotros, pero Lo pienso que lo que dice Imalón que los atreve es que las SPFX extensions llegan hasta donde llegan, ¿no? Es un poco llegan hasta también donde llegan, creo, en tema de branding. Power de Apps acuerdo. me da miedo meterme en muchas cosas por las limitaciones que comentaba antes, sobre todo por el conector de SharePoint. En cuanto el conector de SharePoint lo mejoren, eso irá, y en cuanto lo hagan más ligero y que no se convierta en un Infopad 2, esperemos, pues habrá más opciones de branding. Pero ahora mismo pues hay que jugar un poco con lo que tenemos. No sé qué opináis vosotros. Bueno, cuando hablamos, bueno, como está Luis, nos puede aclarar cuando hablamos de branding, hablamos de hacer master page, hablamos de hacer master, a ver, primero esto es SharePoint Online, a ver qué decimos que se queda grabado, ha muerto la master page. No, es que mucha gente cuando está hablando de branding está esperando que aún hay gente que está esperando la master page, entonces es para decir master page no van a ver ni page layout y van a ver determinadas formas. O sea, lo más triste es que hay todavía gente que la toca. Por eso, iba a decir. Sí. Damos por muertas las master page y los page layouts. ¿Y qué opciones? Dentro de las extensions, o sea, es decir, de la parte de ahí, ha dado las opciones de modificar el header y el footer. O sea, es decir, lo que tenemos que tener claro es que el contexto donde se va a ejecutar SharePoint va a ser dentro de Office 365 y la personalización que vamos a poder poner está clara dónde la vamos a poder poner, dentro de los SPFX que nosotros pongamos y dentro de los placeholders que ellos nos añadan, que ahora mismo solo hay, o sea, tengamos el header y el footer, no vamos, o sea, que esperemos que nos pongan más placeholders, esperemos, pero es ahora un poco mismo lo que decía Gustavo, es esto, mejor no modificarlo. Hasta que no los pongan, yo creo que la adopción de SPFX en esa parte va a ser más lenta, Sí. Y yo creo que ellos son conscientes de ello, que tienen que acelerar la parte... Webpass ya lo tienen hecho, ¿no? Webhooks, lo que decís, es estándar, ya está. Pero SPFX tienen mucho recorrido. Y lo mismo digo con los layouts de página. O sacan rápido los layouts de páginas o la adopción también va a ser lenta de los sitios modernos. Porque los clientes siguen pidiendo que sí, que los communication sites, lo que quieras, que están muy bien, que los modern team sites, que están muy bien, pero que yo quiero mi custom modern team site, ¿me lo puedes dar? Y es cuando le dices, no puedo, tío, pues me faltan cosas. Yo creo que pasa un poco por educar un poco al cliente, ¿no? Y que no vuelva a ver SharePoint Online como lo que ha pasado con On-Premises durante muchos años, que se han pretendido modificar y hacer un monstruo y no sé, intentar educar un poco a la gente a que es un producto cerrado, extendible, pero extendible dentro de unas reglas. No hacerlo a lo loco, ¿no? Como se ha hecho con las master page, etcétera. No sé. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Imanol, sin ser un experto en cosas de SharePoint Online o SharePoint On-Premise, pues lo que he visto y he sufrido a veces de compañeros y tener que hacer conexiones, SharePoint, y en el caso de SharePoint Online, sirve para ciertas cosas. Entonces, luego yo creo que el enfoque de Microsoft a poner SharePoint Online es precisamente evitar todas las barbaridades que se han hecho durante estos años con SharePoint y con su producto, y que se utilice para lo que realmente lo tienen pensado y que lo extiendas con todo el resto de la plataforma Azure, con todas las cosas que estamos hablando y muchas más. Quizás si quieres tener un modern site, ¿vale? Pero no visto desde el punto de SharePoint, sino una web app moderna, escalable, con alta disponibilidad, y pues quizás puedes hacer el híbrido entre tener tu web app en Azure, que se conecte a SharePoint, que baje datos de tu SharePoint Online, incluso tengas allí, ¿vale? Al final desconectar los dos con tu Azure AD y hacer una interconexión y utilizar cada servicio para lo que realmente está hecho. Claro, al final es ver SharePoint como un servicio, es decir... Como algo más, sí, exactamente. Como un servicio y utilizar el framework de desarrollo o el modelo de desarrollo que han creado para poder extenderlo dentro de unas normas. Claro, efectivamente. Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que estaba diciendo Juan Carlos me sigue pareciendo ultra válido. Es decir, page layout custom de toda la vida. Es que eso se va a seguir pidiendo por más que intentemos educar al cliente. O sea, y de hecho... son al final una intranet y siempre hay un sitio de noticias y dentro de las noticias hay 3 o 4 tipos específicos de noticias y ese templating que dábamos con Classic Sites se va a seguir pidiendo y yo creo que Microsoft lo va a dar. De hecho, los Communication Sites fue el primer paso y creo que ya han anunciado que se va a permitir templates custom para Communication Sites, porque es que
vamos, no creo que podamos convencer al cliente, a los usuarios, de que eso no lo pidan, ni que nos vayamos a una web completamente custom para algo como lo que estamos diciendo de layouts. Lo bueno que tiene, que además hay algún webcast que salió en Ignite y que yo estoy esperando un poco que empiecen a compartir cómo se van a hacer esas cosas, es que van a mejorar también mucho la forma en la que puedes extender incluso los sitios existentes creados con sus plantillas, ¿no? Que al final utilizan un poco lo que estamos comentando. Esto lo comentaba una vez con Rubén, recuerdo que no me acuerdo en qué sesión de Ignite, ellos te enseñaban que creabas un communication site y automáticamente después de crearse se abrió un panel en el que se lanzaba un flow, ¿vale? El flow se lanzaba, llamaba una función de Azure y empezaba a extender el communication site con cosas custom para el cliente. O sea, ese es el futuro, ¿no? Pero lo que falta un poco todavía creo que falta que nos digan cómo se hace eso, y al final ligado un poco con la pregunta, o sea, yo creo que sí que podremos un poco hacer branding, ¿vale? Dentro de unos límites, pero razonables, pero falta un poco que nos den las piezas, y yo creo que están en ello, ¿eh? Yo creo que lo van a acabar sacando el año que viene, nos van a dar los layouts, y además esta forma de extender sus plantillas sin tocarlas, sin que incluso tengas que crear tus propias plantillas de una forma sencilla y siguiendo patrones muy válidos de extensión de sitios modernos, ¿vale? Pero hay que verlo. Quedan unos meses, ¿no? Sí. Junto con el branding que no hemos comentado, está el proyecto del Office UI, en el que nos da bastantes estilos para poder aplicarlos, ¿vale? Para los que somos torpes en el diseño. Vale, a ver, la siguiente, vamos a saltar, porque yo creo que lo de Logic Apps y funciones la mejor forma de extender SharePoint, funciones o Logic Apps. Ostras, esta, si no la traduces, ¿alguien qué quiere decir Sergio? Porque es de Sergio, igual es interesante. Ahora que la veo no la entiendo. Vale. Claro, la pregunta viene un poco ligada a la charla que dimos, es decir, cuando SharePoint pasa de las capacidades en lo que corresponde y queremos utilizar herramientas de fuera, o sea, ¿qué es mejor, Functions o Logic Apps? O sea, va a decir, si quiero comunicarme SharePoint hacia afuera, ¿qué utilizo, Functions o Logic Apps? Es su pensamiento. Entonces, creo que lo hemos abordado antes. Vale, lo hemos comentado antes. Vale. Pues depende del requerimiento que haya. Si te hace falta más desarrollo, Functions, y si conexiones base, pues con el conector de Logic Apps, pues Logic Apps. Vale, si os parece, por orden de interés, yo creo que nos saltamos la de herramientas para analizar el código, la ponemos un poco más tarde, y yo creo que las dos últimas me parecen más interesantes, ¿vale? Además, yo creo que las vamos a fusionar en una. Es decir, la pregunta sería, y esta se la voy a lanzar a Gustavo, ¿vale? ¿Cuándo utilizar qué API de las que tenemos ahora mismo en Office 365, ¿no? Es decir, el Graph, el modelo objetos en cliente de SharePoint Online o el API REST de SharePoint Online. Y luego pues ya metéis un poco el resto, os metéis en el barullo. ¿Qué te puedo decir? Depende. La respuesta de todo consultor. Parece gallego. Depende de la situación, depende de qué quieres hacer, depende del proyecto. Graph es interesante porque tienes que loguearte una sola vez para conseguir un montón de información de Office. Con Graph no puedes hacer un montón de cosas en SharePoint que deberías poder hacer. Con Graph necesitas un token diferente que para utilizar el REST API. Lo que te lleva al problema de siempre de cómo sacar los malditos tokens para trabajar con SharePoint, los tokens de autorización. O sea, la pregunta es demasiado general como para poder dar una respuesta. Depende de la situación, depende del proyecto, depende de lo que tengas que hacer. No se me ocurre una respuesta que te pueda decir, aquí hay que usar tal cosa. Vale. Rubén y luego Luis, ¿os parece? Okay. Venga, dale caña. A ver, yo soy muy pro Graph. Me gusta Graph, me gusta la idea de Graph, sobre todo porque he tenido algún proyecto de sufrir con los tokens cuando tienes que llamar a varios servicios de Office 365 y es un dolor de muela. Pero soy consciente de que Graph le falta
Están avanzando bastante, pero hay cosas que es verdad que no podemos hacer con Graph. Pero vamos, yo soy partidario siempre que se pueda de utilizar Graph. Y además que Microsoft está trabajando mucho en ello. Entonces, avanzará. Vale. Sí, para mí la regla es que si lo puedes hacer con la Graph API, hazlo con la Graph API. Desde hace unos meses además liberaron el client, el Graph Client en el SPFX para poder hacer cosas. Sigue estando muy limitado, pero en mi opinión, si se puede hacer con la Graph API, que tiene un montón de endpoints y con SharePoint también permite algunas cosas, yo desde luego me iría a la Graph API y creo que Microsoft nos está llevando a eso. El JSON lo veo ya más obsoleto, sigue teniendo la ventaja de que con tema de taxonomy seguimos sin tener una API, ni la SharePoint REST API ni Graph API ahora mismo es capaz de atacar la taxonomy y aún así, según he visto en los últimos componentes que ha liberado la gente del PnP con respecto a SPFX que son taxonomy, pickers, customs y tal para SPFX, están incluso pasando del JSON y atacando directamente el servicio, el Process Query SVC que hay oculto por ahí, en lugar de estar llamando al JavaScript Object Model, porque eso genera dependencias a las librerías del sp.taxonomy, etcétera. Con lo cual, el JSON casi que lo descartaría y Graph siempre que se pueda. Una cosa que me parece interesante aquí y es una constante de todo lo que hemos hablado la última hora, es que no hay una cosa perfecta todavía en SharePoint. Vamos a usar esto, sí, pero tiene tal defecto. Podemos usar tal cosa, sí, pero siempre hay un pero. O sea, Microsoft nos ha prometido un montón de cosas y en realidad sigue sin cumplirlas. Hace años nos prometió que el Graph API iba a ser la manera de trabajar con todos los productos de Office programáticamente. Hasta ahora no lo ha cumplido. El REST API, hace 4 o 5 años que salieron con el REST API, que esa iba a ser la solución para trabajar programáticamente con SharePoint. Y ya hay cosas que todavía no se pueden hacer. Con, yo qué sé, con Flow, con Functions, con todo lo que hemos hablado, siempre hay limitaciones. Estamos en un momento de cambio, eso lo entiendo, pero son tantas las limitaciones que a veces te da rabia. No sé ustedes qué piensan. Correcto. Yo estoy de acuerdo con Gustavo. Que parece que estamos a medio camino de muchas cosas. Yeah. Entonces, para nosotros es muy complicado porque tenemos que ver las limitaciones de cada cosa que queremos utilizar para poder utilizarlo. Y es complicado. Y nos obliga a utilizar un montón, un sancocho de soluciones y de servicios para hacer una sola cosa. O sea, hay cosas que utilizas que sabes que dentro de un par de meses lo van a cambiar, lo van a sacar algo que lo podías haber hecho. Es un poco raro. También te digo que a mí, por lo menos a mí me gusta el camino que está llevando esto. Está mejor que a mí, por ejemplo, JSON que decía Luis. No es una cosa que nunca he utilizado, no me ha gustado nunca. Siempre iba por API REST si podía. Ahora con Graph utilizaba Graph. Pero el problema es cuando el método que te haga falta en Graph no lo tienes y empiezas a buscar dos tokens distintos y dices, tengo que volver para atrás. Así, y quieres usar el token que utilizabas para Graph para usar el JSON y no lo puedes usar. Y no lo puedes usar. Y entonces dices, entonces tienes que buscar otro contexto y te metes en los líos de 50.000 dolores de muelas, como decían por ahí, para solucionar una cosa que en realidad debería ser más sencillo. ¿Por qué no trabajan con un solo API? Porque son equipos de producto distintos y hacen cada cosa como les da la gana. Sí, yo hace poco estuve con el tema de OneNote y la de Graph que hay de OneNote no tiene ni una décima parte de lo que tiene la propia de OneNote. Es decir, cosas básicas como los
Es decir, como el dar permisos a determinadas secciones de un OneNote. Eso la Graph no lo tiene. Iba a decir, yo no puedo dar permisos, entonces me voy al otro. Y entonces, al final, la Graph promete mucho, pero al final cuando la vas a utilizar en el día a día, tiene muchas limitaciones. O lo que estás utilizando está en beta, que eso sería otro. Pero bueno. Ya. Bueno, pasamos a la siguiente, que es... esta lleva el nombre de Robert, ¿no? Inicialmente. Sí, esta es mía, ¿no? Es una pregunta interesante porque, bueno, una de las cosas que tenemos por defecto utilizando lo que es el estándar de funciones de Azure es que tenemos limitado el tiempo durante el cual se pueden ejecutar, ¿no? Entonces, una pregunta habitual es ¿cómo podemos gestionar situaciones en las que queremos utilizar las funciones de Azure y vemos que nos vamos a ir más allá del tiempo que podemos configurar, que es 10 minutos, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, son 10 minutos. Que esta es muy buena, ¿eh? Las funciones a los 10 minutos te da un timeout y ya se ha acabado. Entonces, si tú necesitas tener una de dos, o si puedes tu proceso separarlo en varios procesos, pues puedes ir encadenando diferentes funciones que se vayan ejecutando a medida que una se vaya acabando con otra. Lo que luego, ¿cuál es la ventaja y la gracia en sí de la función, ¿no? Que tienes el plan que solamente la pagas por uso, ¿vale? Y entonces, solamente cuando ejecutas, pagas. Pero una función, como he dicho antes, al final está basado en tecnología en WebJobs. Al final es un WebJob, ¿vale? Un WebJob es un proceso batch que tú puedes ejecutar dentro de una Azure Web App o de un App Service. Puedes generar una Azure Function y vincularlo a un App Service Plan, como si fuera una web app, ¿vale? Como si tuvieras una aplicación web normal. Y tenés tu función y ahí ya no tienes límite de timeout. Tienes límite de timeout, pero lo puedes configurar como si fuera un web job. En el web job tú le puedes configurar cuál es tu límite de timeout. Ahora no me acuerdo exactamente cuánto tiempo es, no sé si son también 5 o 10 minutos, pero puedes ir a los app settings y ponerle que el timeout del web job sean pues media hora, 1 hora, 3 horas, y entonces pues ya tienes 3 horas. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto? Digamos la gran ventaja que tiene de la función de pagar solo por uso, lo pierdes, porque en el momento que lo pones, que creas una función en un service plan, vas a pagar por el service plan todo el mes, como si tuvieras una web app. Si el service plan que coges son 200 euros al mes, lo utilices o no utilices la función, pagarás 200 euros al mes. Entonces aquí entra el juego de, es que yo voy a utilizar una función porque está súper chulo, ¿no? Porque está de moda y yo... Entonces pues si tengo que hacer algo muy que ejecute mucho y encima me lo ejecuta por la noche, pues quizás si ya tengo mi Azure Web App, que ya tengo 5 web jobs por defecto dentro del precio, pues quizás me creo un web job, que al final es lo mismo. Entonces ahí ya tienes que jugar un poquito con todas estas variables. Y puedo partir mi proceso en pequeños procesos que se puedan ir ejecutando en menos de 10 minutos y que se vayan entrelazando y comunicándose pues con los diferentes triggers que hay para functions. O si es un gran ejecución de noche, pues me puedo poner un web job que me lo schedulo para que se me ejecute a las 2 de la mañana donde no hay nadie trabajando y que se ejecute tranquilamente y que me dure una hora o 2 horas. O si no, pues me creo una función dentro de una service plan. Son muchas cosas ahí, ¿no? Se nota que Robert no programa con Office 365 porque la creación de un site cuesta 15 minutos. Sí, pero yo iba a hacer un comentario, Adrián, sobre eso, y es que las funciones son una de las bases de microservices. En microservices, la idea de microservice es que no tienes un servicio corriendo por días y días para hacer algo. La idea del microservice es que hace una cosa puntual, la hace en muy corto tiempo y después la abandona y deja que el trabajo siga con otras cosas. Entonces, probablemente, Juan Carlos, lo que estás haciendo es no diseñando correctamente tu aplicación. O sea, no tienes por qué tener una función corriendo durante días o durante horas. Es una cuestión de arquitectura. Claro, pues eso pensar que tienes que trabajar con microservices, tienes que cambiar el chip y pensar de otra forma. Claro, ahora, pues para lo que decía Adrián, tú puedes simplemente desde una función puedes lanzar la creación del site collection y dejarla que el site collection siga trabajando y matar la función.
La función no tiene por qué quedarse esperando a que el site collection termine de hacer la cosa. Ya, pero, puedes hacer otra función que esté chequeando cada minuto o cada 2 minutos si el site collection ya fue creado. Por ahí va la pregunta, exacto. Es que por ahí va eso. Lo que pasa es que tener un servicio, un timer corriendo cada minuto, cada 5 minutos, esperando a eso, cuando... A ver. ¿Y cuál es el problema? Puede ser costes. No, porque ¿cuánto tiempo te cuesta revisar si un site collection ya está creado? Te cuesta un par de milisegundos. Pero cobran por llamada. Pero lo haces, corres un par de milisegundos cada minuto. Sí, bueno, lo que está diciendo Gustavo es lo que yo comentaba, ¿no? Que si tienes si tu función va a durar mucho, pártela en trocitos, y lo que dice Gustavo tiene sentido, ¿no? Entonces, si, no sé, ¿qué decís? 15 minutos, bueno, realmente no hay un tiempo fijo, ¿no? Para crear una site collection, puede ser en 5 minutos, un cuarto de hora o media hora, ¿no? Totalmente aleatorio, Robert. Por eso, entonces, sí que igual puedes estar durante media hora chequeando cada 30 segundos o cada lo que sea si se ha creado, y durante esa media hora que me cobren la función, pero luego durante las 22 horas restantes del día no me lo cobran. Esa parte la ha anunciado el equipo de Azure, que las funciones, que le vas a poder establecer el tiempo que tú quieras pagar por ella. Entonces, dices, que es la evolución natural, es decir, yo quiero que mi función tarde 20 minutos porque tarda 20 minutos en ejecutarse. Es decir, aparte de que esté bien o mal diseñado, en este caso es crearme un site. ¿Cuánto cuesta crearme un site? 15 minutos. Y entonces, en lugar de tener un service plan para este caso de los 15 minutos, porque es que la te vas a crear, lo vas a consumir en una o en dos, te va a dar exactamente igual. El precio al final te va a salir, las gallinas que entran por las gallinas que salen, van a ser exactamente igual. Sí, pero eso hay que verlo cómo lo van a hacer, porque tú dirás, no sé cómo lo harán. A ver, yo contrato 30 minutos de función, ¿y qué pasa? No 30 minutos de función. Es decir, cuando tú ejecutes la función, lo que estaba en la PPT y lo que estaba en el roadmap es que tú le indicas cuál es el tiempo máximo que va a estar levantada tu aplicación. Si pasa ese timeout, te la cierran. Entonces, es decir, un website, ¿cuánto puede tardar? 30 minutos. Pues le va a dar 30 minutos, y si se termina antes, te facturarán solo por el tiempo que tengas. Eso es lo que ha marcado, porque si no, no tiene sentido que sea un serverless. Lo cambias a un service plan que deja de ser serverless. Pues es la evolución natural que tiene, porque al final es un web job. Por otro lado, el equipo de Microsoft está desde hace 2 o 3 años diciendo que van a hacer que Site Collection se creen mucho más rápido, y todavía no ha funcionado. No, un momento. Ellos lo tienen, pero a nosotros no nos lo han dado, ¿vale? Porque aunque a veces falla, cuando creas un grupo y un team, la colección de sitios se crea instantáneamente. Pero si tú creas un sitio con API, o utilizando el centro de administración, lo que creas o lo que quieras, puede tardar los 15 minutos que comenta Adrián. Entonces, ellos tienen algo diferente que no nos dejan a nosotros, ¿vale? Y a nosotros nos dejan, pues, la morgalla, ¿no? Como digo yo. Y una pregunta respecto a esto. ¿Sabéis cuándo van a sacar un webhook o algo parecido que indique cuándo termine de crear una colección de sitios? Esa también es buena. En teoría está en el roadmap de Graph. Eso lo llevan anunciando en Graph hace tiempo, sí. Está en el roadmap de Graph, pero no hay fechas. Están trabajando en ello. Working on it. De todas formas, en relación a la primera pregunta, esto se lo comenta Robert, porque no tengo el enlace ahora, pero el otro día, hablando de esto con Rubén, vimos un enlace que hay una preview de long running Azure Durable Functions. Sí, que es lo que estaba comentando Adrián. De regreso a lo del webhooks, yo lo generalizaría más a cuándo nos van a dar webhooks para trabajar con el Site Collection. Sí, eso es. Eso es. O sea, ahora solamente lo tenemos para listas y para library, para bibliotecas. Pero si cambia algo en el sitio o en el web o en el site, no tenemos forma de saberlo. Ya. Está en el tejado de los de Graph, y no están los de SharePoint, porque dentro de los webhooks de SharePoint, dentro de su roadmap, ya han hecho esto y han hecho la API, y creo que estaremos 2 años sin novedades. Vale. Ha habido un comentario en la mensajería, una pregunta que me parece muy interesante, que ya la han contestado entre Adrián y Luis, ¿no?
pero me parece interesante comentarlo aquí, que es el de los manejadores de eventos remotos, ¿vale? Básicamente, creo que lo preguntaba Markel, ¿vale? Markel preguntaba si merecía la pena seguir trabajando con manejadores de eventos remotos o no. Y aquí, bueno, han comentado Adrián y Luis que en principio no, pero sí que es cierto un comentario que han hecho que es que, bueno, que la idea es utilizar webhooks, ¿no? Pero claro, que los webhooks ahora mismo lo que te dan son los eventos ED, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero capturar algo cuando está pasando algo en SharePoint, ¿no? Entonces webhooks ahora no te da respuesta a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué comentáis por ahí? Ya, pero la cuestión es, ¿cómo sabes cuándo está pasando algo en algo que es asincrónico por defecto? O sea, en SharePoint o en 365, ¿cuándo pasa algo? Cuando tú haces el clic en tu computador, cuando lo recibe el data center en alguna parte del mundo, cuando lo procesa. Entonces, ya el concepto del ING, del que está creando o eliminando, ya es una cosa un poco diferente. O sea, ¿tú crees que no van a hacer nada porque no tiene sentido? Porque no tienes cómo atraparlo. O sea, ¿cuándo ocurre un evento en SharePoint 365? Cuando haces el Enter, aprietas la tecla de Enter de tu computador, o cuando el request llega al data center. Y cuando llega al data center, ¿cuánto tiempo se demora en regresar el mensaje a tu computador? O sea, los tiempos de delay son demasiado grandes y son demasiado imprevisibles. ¿Qué opináis los demás? O sea, a mí la pregunta me parece interesante porque si estás utilizando los Remote Event Receivers, que yo es algo que no utilizaría, aunque sé que se sigue utilizando, y precisamente lo utilizas para capturar esos eventos porque te da la posibilidad, ¿qué alternativa tienes? O sea, entiendo lo que dice Gustavo, pero también entiendo que es algo que se va a pedir. Realmente lo que habrá que decir al cliente es, mira, olvídate de eso porque no lo vas a poder hacer, o Microsoft se va a inventar algo, o no sé. O como dice Gustavo, pues directamente vayámonos a lo que nos da webhooks y es lo que hay, no hay más. Yo, eso iba a decir, lo ha puesto Luis en el chat y a mí también me suena que ellos decían que estaban trabajando en algo para hacer eso síncrono, pero es que es imposible que lo hagan síncrono. Iba a decir, no sé, o sea, va a decir, no lo veo que lo puedan hacer síncrono, por todo lo que está diciendo Gustavo, y aparte, el que lo hagan síncrono, ¿en qué vas a estar esperando? Porque nosotros cuando buscábamos hacerlo síncrono era para levantar otro servicio que se hacía en la granja, o sea, iba a decir, todo este tema de arquitecturas marcados en un servicio SaaS, a lo mejor no también carece de sentido, porque ¿qué es lo que quieres hacer en ese momento? ¿Cuál es el caso de uso? Es decir, en el momento que se agregue un elemento, en el momento que lanzar otros flujos, o sea, es decir, cuando se crea un sitio, crear usuarios, crear permisos, lo voy a poder lanzar con Flow. O sea, tengo esto me desencadena otras determinadas acciones. Si es para impedir que ellos hagan algo, creo que ahí no sería la forma de plantearlo ahí, porque no lo vas a poder hacer. Bueno, un debate curioso. A ver, de lo que nos queda por aquí... Una cosa, Juan Carlos. Sí. Estaba mirando el tema de las Durable Functions que hemos comentado, que habéis comentado. Eso. Vale, es una cosa diferente a que tengas más timeout o menos timeout, sino que lo que están sacando ahora es que puedas lanzar, que le pueda llegar a función mucha información de golpe. Pues no sé, quiero subir 25 archivos a un blob storage, y entonces lo que haces en esta función es hacer como un task parallel, programas que es del tipo orchestration, y él solo se dedica, eso es lo que vi, se dedica a particionar y a subirlo todo, y cuando lo tiene todo lo recoge. Pero bueno, realmente va enlazado con lo que comentábamos. Digamos que es al orquestador que le dices que cuándo tiene que ir haciendo y en qué orden las cosas, ¿no? Pero ya puedes orquestar tú de esta forma. Perdón, Sí. por meterme porque nosotros en el ejemplo que estaba comentando de aprovisionamiento, nosotros montábamos Service Bus, insertábamos elementos en el Service Bus, y cada vez que se lanzaba el Service Bus, ese Service Bus hace de orquestador. Sí, pero es diferente. Esto es lo que decía yo, que si tenías el proceso muy grande, pues lo partes en pequeños procesitos que se vayan comunicando, o el mismo que se vaya comunicando a sí mismo. Esto no, esto es un solo proceso que tú lo pones y es la propia función que la programas como si fueras a ejecutarse en paralelo, y ella es la encargada de
crearse tantas funciones para las ejecuciones que tú quieras y volverlas a recoger. Es como si tú hicieras en paralelo, utilizases todos los cores de tu procesador para hacer una operación y después recogieras todos los Eso es lo que yo había entendido, me parecía interesante, que digamos que es el que interesante, te hace el divide y vencerás, ¿no? Vale, dámelo, yo lo divido y no te preocupes que esto se va a ejecutar, porque yo me encargo de que se ejecute. O sea, puedes utilizar todo lo que son los task parallel para que él vaya haciendo y él pues ejecuta en tantas funciones como él necesite y luego te recoge todo el resultado. Bueno, esto es interesante. Sí. Nosotros haciendo una prueba de concepto tiramos nuestro tenant de SharePoint Online. Bueno, eso es otra historia. A ver, que nos quedan aquí, bueno, nos queda un par de minutos por cerrar un poco. De las que nos quedan aquí en esta slide, ¿cuál os da más rabia? La última es de tema de Teams, pero bueno, tampoco hace falta que entremos en esa parte. ¿Cuál os parece más interesante? ¿Y quién se lanza? La de Framework JavaScript es la que más preguntan. Venga, pues venga, vamos a por esa. Que a la hora de desarrollar con SPFX, ¿qué framework recomendáis y por qué? Y aquí, bueno, es discusión final y podéis comentar todos un poco, yo creo. Que empiece alguien abriendo fuego. Vale, si queréis empiezo yo y después que coja el siguiente. Yo creo que iba a decir, el framework para SPFX, si no sabes ninguno, hay que utilizar React porque es el que el equipo de producto está haciendo. Las Office UI tienes elementos en React, ves cualquier elemento fuera de SharePoint y Microsoft está utilizando React, esa arquitectura Flux, ves Delve, ves Office Video, todo está implementado en React. Entonces, y el propio framework está implementado en React, porque cuando lo arrancamos estamos arrancando componentes de React. O sea, ir a elegir otro framework que es ir un poco a que te puedas encontrar distintas coincidencias de versiones, problemas. O sea, que puedes meter Angular sin ningún tipo de problema, puedes meter Vue, puedes poner lo que quieras. Ahora bien, en este caso es qué framework vamos a hacer, pero ¿para qué vamos a utilizar estos frameworks? Es decir, yo quiero utilizar Angular, pero Angular me tiene enrutamiento, routes, me da muchos elementos de framework JavaScript potentes que no voy a utilizar, o sea, porque no voy a hacer una SPA. Entonces, hay muchos frameworks JavaScript que utilizamos una SPA. React, aunque esté muy de moda y parezca que es un framework, es una librería para renderizado, que es lo que estamos buscando en los webpads. Después, si ya no ponemos en React, tenemos React, Reduce, Reducer y demás elementos que están muy chulos de desarrollar, pero fuera de SharePoint, ¿vale? Si no, que se lo digan a Robert. Y entonces, yo React sí que lo utilizaría, pero React como tal, ni con Redux, ni con Sagax, ni con todos los ni React Router, ni nada. Es un webpack y vamos a limitar solo el uso de React para ponerlo. Si me voy a poner un framework grande, estoy utilizando SharePoint en lo contrario que estamos diciendo. Estamos montando una SPA dentro de SharePoint. Entonces podemos utilizar pues si queremos hacer una SPA en SharePoint, pues también podemos utilizar React. Pero es decir, es plantear la utilización. ¿Quién se anima a comentar más? Iba a hacer el matiz en extension y después ya, bueno, no sé, hablaré, pero no. Y en extension no utilizaría framework, o sea, es decir, no tiene sentido utilizar framework, se va a decir como tal, o sea, va a decir, al final es llamar funciones, o sea, en el field renderizer podemos utilizar, sí que podemos utilizar componentes de React en los campos y así ya utilizamos el componente, pero los que son las custom bar, pues es un botón, es una acción y ahí tampoco vamos a poner vamos a hacer sobre ingeniería. O sea, la extensión, pensar que es todavía más pequeñito que un webpack. Entonces hay que evitar, o sea, recargarlo. ¿Tiene sentido en una custom bar poner Angular? Pues no. Ok. ¿Qué más comenta aquí? Las custom bar, desde luego, es JavaScript puro. Pero bueno, para los custom fields, incluso las application extensions, donde estás metiendo controles en el HTML y tal, sí tiene sentido seguir utilizando React. Pero vamos, yo nada que añadir a Adrián, porque es que es lo que opino, vamos, es decir, si no sabes nada, empieza con React porque todo te lo vas a encontrar en React. Si ya resulta que eres muy bueno en Vue o en Angular 1, pues procura reutilizar eso. Y sobre todo, poniéndome un poco purista, cuanto mejor seas en JavaScript, pues mejor vas a desarrollar en SPFX y un poco menos te importará el framework que elijas. Yo más bien que qué framework utilizaríamos ¿utilizamos framework
o utilizamos JavaScript puro? Bueno, yo creo que sí que hay bastante ventaja de utilizar frameworks. Yo dependiendo del... Hombre, si vamos a hacer un Webpack, eso, sí, pero hay mucha gente por ahí criticando los frameworks. ¿Por qué vamos a utilizar un framework si lo podemos hacer en JavaScript? Todas esas cosas. ¿Por qué desarrollamos César si podemos utilizar lenguaje ensamblador? Binario. Binario. No. A ver, yo aquí estaba con... A ver, yo era muy pro Angular y desde que estamos con SPCX veo las ventajas de React. Además, si os fijáis en las plantillas de Yeoman, son todos renderizados en Knockout o React. Y pues es verdad que hemos tenido que cambiar un poco el chip. Yo hoy por hoy utilizaba React. Vale, ¿quién más comenta? Gustavo, no sé si quieres comentar algo. Ya pasando de los frameworks, yo que sé, comentar sobre TypeScript, que sí que sé que a ti te encanta. Bueno, es que TypeScript lo puedes usar con cualquiera de los frameworks. Eso. Y TypeScript es otra cosa, es el lenguaje de programación, prácticamente. Y en cuanto a qué tipo de framework de JavaScript, en realidad a mí no me importa, no porque no vea las ventajas de uno o el otro, sino porque cada programador tiene su especialidad. La verdad, yo no programo excesivamente mucho en este tipo de frameworks. Me es transparente. Yo prefiero programar directamente en JavaScript, pero es una cuestión personal mía. Vale, pues... No es que sea un purista, de ninguna manera. Va, pues si queréis, yo creo que llevamos 1 hora y media. Han quedado alguna preguntilla, pero bueno, yo creo que hemos cubierto muchos temas. Yo por mi parte lo podemos dejar aquí. No sé si tenéis alguna cuestión más que os gustaría comentar. O ya, bueno, en principio yo creo que nos despedimos de Webcast hasta el año que viene, ¿no? No sé, creo que en diciembre no vamos a hacer así, no tenemos nada previsto, pero el año que viene sí que retomaremos un poco a hacer cosillas. ¿Algún comentario final o lo dejamos aquí o queréis comentar alguna de las preguntas que quedan por aquí de las 2 últimas slides? No sé. Solo una, ¿eh? Que os lanzáis. Estamos aquí 3 horas hablando. Creo que hemos hablado mucho. Bueno, yo creo que está muy bien. Bueno, pues nada, si os parece, dejamos por cerrado el webcast aquí. Agradecer pues a todos los ponentes pues el haber participado en este webcast y sobre todo a los asistentes también por estar escuchando pacientemente las discusiones, que han sido todas muy, muy instructivas, ¿no? Y muy interesantes. Al final yo esto pues lo veo, yo creo que para todo el mundo es aprendizaje, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que hacer más de este tipo, más eventos de este tipo de vez en cuando, porque creo que es muy enriquecedor, aunque luego pues por supuesto tenemos que hacer cosas temáticas, ¿no? Decía Adrián hace poco que estaría bien hacer uno sobre las APIs de ALM. Yo coincido totalmente en que sería interesante hacer ese webcast sobre las APIs de ALM para SharePoint Framework y no sé, el año que viene cuando tengamos más cosas nuevas pues habrá sobre esto, y no solo sobre desarrollo, también sobre todo lo que viene de nuevo, cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo. Es que hay muchos temas sobre el que hablar, ¿no? Sí. Pues nada, así no nos aburrimos. Exactamente, pues voy a parar la grabación y no sé, ya pensaremos dónde la subimos, no sé si